Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas de 2023, que además, fue muy buena y quería recomendárosla. Y os estoy hablando de El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Esta es una novela de terror latinoamericano que sabéis que, está saliendo una generación de autores de allí que están haciendo maravillas en el género, así que estoy muy emocionada por poder traerosla porque de verdad que a mí esta novela me encantó, me la bebí. En fin, hubo una curiosidad bastante importante y es que esta novela me la recomendaron dos personas y poquito después la editorial Lava, que es quien la ha publicado aquí en España, me contactó para saber si quería leerla y obviamente, que me lancé de cabeza a por ello. Y ahora sí, vamos directamente con la reseña. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar del cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga y nada, esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis que tenemos aquí atrás, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la novela, os daré mi opinión y al final va a haber un apartado de spoilers porque creo que hay bastantes puntos a desgranar aquí dentro que para mí tienen mucha importancia. Vamos allá. La selva es un dios hambriento, uno que permite vivir a salvo en sus dominios, pero exige el más alto de los precios a cambio. Su voracidad no termina nunca y aquellos que viven bajo su control deben entregarle a sus hijos como parte de un cíclico tributo caníbal. En este cuento de terror caribeño, las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento, en un sacrificio hecho de sangre y locura. Si se desea sobrevivir aquí, ninguna mujer puede decidir no ser madre, y ninguna madre puede no convertirse en una mera productora de carne humana para que el sistema de ofrendas y retribuciones siga funcionando. En un mundo despiadado de guerrilleros y narcos, la selva garantiza la seguridad de sus habitantes, quienes renuncian a cualquier tipo de derecho y esperanza en esta fábula terrible sobre la maternidad y el cuerpo de la mujer. La verdad es que es una historia muy compleja, no voy a mentiros, que tiene muchas capas, pero que tiene un final tan cíclico que hace que al final todo encaje y todo sea perfecto. Está muy bien construida y muy bien narrada, así que así de primeras simplemente os digo que os la recomiendo. En esta novela nos encontramos con una madre y su hija, Santa, que tienen que huir de la guerrilla y para ello deciden adentrarse desesperadas en la selva. Esta madre ha tenido que hacer de todo y cuando se vio obligada a denunciar a algunos de sus amigos y conocidos decidió que simplemente se marchaba a la selva y que fuera lo que tuviera que ser. Madre e hija entran en la selva y cuando están agotadas y desesperadas al borde de la muerte, de pronto dentro de la selva aparece un claro en el que hay una hacienda que, maravillas de la vida, resulta que está abandonada. Ella empieza a vivir allí con su pequeña hija, en paz, aparentemente siempre teniendo miedo de que aparezcan los antiguos dueños de la hacienda y, en fin, las echen, las maten o lo que pueda suceder. Pero esto no llega nunca hasta que aparece una mujer que, se queda allí, le hace compañía y le explica lo que la selva le pide a cambio. La selva le ha llevado un niño y esta mujer le dice que ese niño no es de ella, ese niño es de la selva. Y cuando la selva se ponga roja, lo reclamará y ella tendrá que sacrificarlo. La selva es un dios hambriento, ninguna mujer aquí puede decidir no ser madre y ninguna madre puede decidir no entregar a sus hijos en sacrificio. Así que para que esta mujer y sus hijas puedan vivir en la selva a salvo y en paz, van a tener que sacrificar a el resto de niños que o les entregue la selva o ellas mismas vayan dando a luz. Todo esto va a ir sucediéndose en el tiempo hasta que nuestra primera mujer sea una anciana y poco a poco todo esto se va a ir al traste porque, en fin, esta vida de aislamiento, esta vida de violencia, esta vida de privación de amor, de sacrificio, de tener que sacrificar a la sangre de tu sangre, al dios de la selva, no va a dejar indiferente a ninguna de estas mujeres, las va a afectar psicológicamente de formas muy dispares y poco a poco se va a fraguar su propia ruina. No voy a contaros nada más porque, wow, es que, de verdad que van pasando cosas y está descrito de una forma. Yo nunca he estado en la selva, o sea, yo soy de ciudad y encima aquí en España no hay selvas, hay pequeños bosques, pero de verdad que os juro que está tan bien descrito, es tan inmersivo y no lo sé.
la sensación era de verdad de que me lo podía imaginar. Sobre todo las lindes del claro donde está la hacienda, era como si estuviera allí, como si pudiera verlo, y es muy fuerte. Es una novela narrada en tercera persona, tenemos un narrador omnisciente, no se centra en ningún personaje, sino que, en fin, es capaz de verlo todo, de estar en la mente de todo el mundo. Y al principio de cada capítulo nos dice quién está contando, si es Santa, si es Ifigenia, si son los niños, si es la perra. Y poco a poco nos va hablando de los puntos de vista de todas estas personas y de cómo afrontan esta situación en la que se encuentran. Yo consideraría que una de las personas con más protagonismo dentro de esta historia es Santa. Es la niña que entró con su madre en la selva y que se echa una mujer, y que básicamente es una productora de alimento para la selva. Está venga a parir, venga a parir, venga a parir, hasta que de pronto su cuerpo pues ha llegado ya al punto en el que no da más, se ha hecho mayor, ya no es capaz de seguir produciendo niños, crías, alimento para la selva, como queráis decirlo. Ella, bueno, lo lleva mal, lo lleva mal. Sufre estas consecuencias psicológicas de todo lo que está sucediendo aquí. Es una mujer que no ha dejado de dar a luz nunca y no ha dejado nunca de sacrificar a sus hijos, pero no le importa en lo más mínimo. De hecho, ella siente envidia de la selva y ella desea comerse la carne de sus niños igual que lo hace el dios de la selva. O sea, es muy fuerte. Vamos viendo cómo su mente se va deteriorando cada vez más y a pasos más agigantados conforme pierde la capacidad de seguir dando a luz, y cómo esa obsesión por comer carne humana, carne de su carne, la va devorando por dentro. Ella tiene una hermana cuyo nombre no recuerdo, porque en la mayor parte de esta novela se refieren a ella como la perra o la jíbara, y ella es muy distinta de Santa. Ella no tiene ningún interés de ser madre, no tiene ningún interés de formar parte de nada de eso. A ella la selva le entrega un cachorro de jíbaro, un perrito, y cuando este perrito es brutalmente asesinado porque ella se niega a parir, ella pierde totalmente la razón y decide que se va a convertir en una perra, en una jíbara. Es otra de las víctimas de la selva. A ella este aislamiento y este régimen de terror y de sangre la afecta de otra forma totalmente distinta, hasta el punto de perder totalmente el contacto con la realidad de esta forma. Y bueno, por último tenemos también, con una importancia bastante grande, a la madre de ellas dos, que es la mujer que más tiempo lleva ahí dentro, y a pesar de que es una anciana ya y que sigue siendo muy fuerte y que ha vivido más que ninguna de ellas, creo que es la que mejor lo ha llevado y la que más humana sigue siendo, por difícil que resulte decirlo en esta situación. También tenemos un personaje bastante relevante, que es Ifigenia. Es una de las hijas de Santa y desde luego que es la más rebelde y en cierto sentido la que más se parece en su forma de ser a la madre. Así que bueno, tenemos una ambientación muy opresiva, muy claustrofóbica, porque a pesar de que están al aire libre y tienen toda la selva, están atrapados unos con otros dentro de esta hacienda, sabiendo que el futuro de todos ellos es el machete. O sea, es muy fuerte. Es gente que nace sabiendo que va a morir, sabiendo que cuando la selva se ponga roja, uno a uno van a tener que ser sacrificados en la linde de la misma. Y ¿qué queréis que os diga? Esto a mí me parece que no deja indiferente a nadie. Aparecen más personajes porque, tal y como os he dicho, conforme la historia avanza, la selva les entrega gente que luego se lleva. Hay gente que viene, hay gente que va, y en fin, todo esto de cualquier forma no quita el hecho de que siga siendo una novela conducida por mujeres. Aquí son las mujeres las que tienen el poder, son las mujeres las que son capaces de satisfacer a la selva y entregarle, pues en fin, su alimento. También es en ellas en quienes se conduce la historia y quienes a fin de cuentas llevan la voz cantante en todo esto. Hay hombres, obviamente que sí, si no las mujeres no podrían tener hijos y parir, pero tienen una relevancia bastante escasa en todo el asunto. Bueno, creo que os he hablado del narrador y de los personajes así más o menos de seguido, así que vamos a pasar a la trama, porque hay una cosa muy curiosa, y es que a todas luces tenemos una trama lineal, ¿vale? Todo empieza cuando esta madre con su pequeña hija Santita se meten en la selva y se encuentran con todo este percal, y que para seguir con vida, para poder mantener a sus hijas, ella va a tener que sacrificar a otros niños, y decide hacerlo porque una madre hace lo que haga falta por sus hijos. Y todo esto va evolucionando hasta este final en el que todo se va al garete, en el que Santa, ya adulta, y su madre anciana se les escapa el control de las manos, y en fin, parece que todo esto ha terminado. Y bueno, en ese punto, cuando faltan escasas páginas para el final, de repente nos damos cuenta de que es una historia cíclica
y que todo lo que ha sucedido, todos esos cabos que parecía que se nos quedaban sueltos, todas esas preguntas que nos montábamos en nuestra mente y que de alguna forma u otra pensábamos que eran alucinaciones que habían tenido ellas en la selva, resulta que no lo son. Y resulta que en cuestión de 20 páginas se queda todo explicado y nos deja esta historia cíclica que me parece que os voy a contar un poco más de ella en la sección de spoilers. Así que, bueno, yo me quedé a cuadros con este final, me quedé a cuadros con lo bien que encaja todo, o sea, era como que la autora estaba haciendo un puzzle y se estaba dejando piezas por colocar y al final de repente encaja todo a la perfección. O sea, me parece que está súper bien tramado, es una historia muy pensada y con un guión clarísimo que al final hace que todo encaje de esta forma tan perfecta, y a mí al final me dejó con la boca abierta. Cuando entendí lo que estaba pasando, es muy fuerte. En fin, que la recomiendo muchísimo. Yo creo que le puse 4 estrellas y media, 5 estrellas, la verdad es que no lo sé. La cuestión es que cada vez que me acuerdo de esta novela me gusta más, de verdad, o sea, es maravillosa. Y es de esas novelas que son perfectas y es de esas novelas que a mí me llaman a relectura, porque de verdad que la disfruté mucho. Ahora sí, vamos a pasar a una pequeña sección de spoilers, porque quiero comentaros, en fin, todo esto con respecto a la historia cíclica que os he dicho que nos damos cuenta que es al final. Avisados estáis, por favor, si no lo habéis leído y queréis hacerlo, no terminéis de ver este vídeo porque creo que podéis disfrutar más si lo descubrís por vosotros mismos. Bueno, conforme esta madre y sus 2 hijas entran en la selva, empiezan a pasar cosas raras. Lo primero es que ella está un día en la hacienda, una vez ya se ha animado a entrar allí, y de pronto aparece una mujer vieja en la linde del bosque que no se atreve a entrar y que le dice que esa hacienda era de ella, que ella vivía allí. También nos encontramos una vez que la madre intenta huir con sus 2 hijas porque no quiere sacrificar al niño que le ha entregado a la selva, y de pronto pierde a Santa. Y cuando consigue encontrar a Santa después de haber cedido y haber sacrificado a este pobre pequeño, se la encuentra con un grupo de niños, con otros muchos niños comiendo carne humana, y se la lleva corriendo. Estos son varios de los ejemplos que voy a utilizar para hablaros de esta historia cíclica, y es que al final de la historia Santa huye a la selva donde todos los niños de la hacienda se han llevado a Ifigenia y allí se la comen. Los niños deciden comerse a Ifigenia y entre ellos, de alguna forma que no somos capaces de comprender, aparece la Santa pequeña que come carne de esta niña y su madre que se la lleva. También tenemos a Santa deambulando por la selva a final de la novela, deambulando sin parar, sin conseguir encontrar el camino de regreso porque la selva se ha enfadado de que ella haya decidido robarle su alimento y no le permite volver, y pasan años y años y años y de pronto Santa vuelve a encontrarse en el linde de la selva y allí está su madre con ella de pequeña, y entonces es ella desquiciada la que le dice: esta hacienda es mía, yo vivía aquí, dame agua, por favor, tengo sed. Es muy fuerte la forma en la que está todo esto tratado, es muy fuerte la forma en la que la historia se convierte cíclica y de alguna forma la selva las ha atrapado y no les permite salir, y parece que van a estar repitiendo esta vida tan terrorífica una y otra vez. Y es también muy fuerte esta metáfora que hace al final del proceso de maternidad y de la transformación que sufre en el cuerpo de las mujeres y también la mente de las mismas cuando se las obliga a ello, que creo que al final es el trasfondo que hay dentro de esta historia. La maternidad, lo que sucede en el cuerpo y en la mente de las mujeres después de este cambio. A mí me ha gustado muchísimo, de verdad que es una novela que vale la pena, y tal y como os he dicho, en Latinoamérica, bueno, poned el ojo allí, poned el foco allí, porque el terror que está saliendo de todos sus países está siendo espectacular. Yo he leído esta, he leído a Mariana Enríquez, que todos sabéis que es maravillosa. Ahora mismo estoy leyendo Mandíbula de Mónica Ojeda y me está encantando. Y el mes que viene voy a leer Cadáver exquisito de Agustina Bastérrica. Así que bueno, ya sabéis que tenéis un mogollón de autoras que están haciendo maravillas con el género y yo os las recomiendo a todas, incluso a las que no he leído todavía, porque he escuchado y he leído cosas maravillosas de sus obras. Y nada, chicos, esto es todo lo que quería contaros sobre El cielo de la selva. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de todo lo que os he contado os han entrado ganas de leerla. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de
descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y yo os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega mi reseña sobre El cielo de la selva. Espero que os haya gustado y que os animéis a leer esta novela. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.